conecto rápidamente con Rodrigo Pérez porque los nuevos antecedentes, la imagen de una camioneta que no reconocen los vecinos en medio de la investigación del crimen del matrimonio ahí en Graneros, por supuesto, son varias pistas que se van sumando, Rodrigo. Sí, varias pistas y varias cosas que también nos van aclarando un poco cuál fue lo que ocurrió, ¿no? Cómo fue la cronología además de lo que ocurrió. Nosotros te decíamos que al menos lo que tenemos nosotros dentro del relato de vecinos principalmente y de personas que estuvieron muy cerca del sitio del suceso. Lo que ocurre esa noche, cerca de las 3:25 de la mañana, ya lo sabemos, hay un llamado telefónico, de hecho, de las 3:25 a las 3:28. Se corta el llamado en ese momento, más bien que se corta, se detiene el relato de Carolina, de una de las víctimas. El audio completo dura cerca de 8 minutos y medio. 8 minutos y medio. Nosotros hemos tenido acceso a ese audio, como ya lo decíamos, le vamos a traspasar la información, más consideramos que no es necesario que lo volvamos a escuchar, ¿no? Y lo que se puede inferir ahí es de un ataque desde las 3:25 a las 3:28, escapan por este sector de la casa, que es un sector en donde, si ustedes lo van a ver ahí en el mapa, probablemente, yo no, desafortunadamente no tengo aquí cómo visualizar lo que ustedes están viendo, pero hay una parte en donde hay una suerte de parque, mucho pasto, es por ese sector justamente en donde habrían escapado los sujetos. Está muy marcado, de hecho, ahí las pistas, ¿no? La Policía de Investigaciones ha hecho un rastro, incluso con testigos numéricos, porque quedó marcado en el pasto el acceso de estos sujetos. Al salir desde ahí, se van por la parte posterior de este predio, en donde existe una suerte de cerco vivo, ¿no? De arbustos principalmente. Y luego entonces se habrían ido en diagonal hacia la parte posterior. En ese sector existe una cámara de seguridad, que es la que nosotros les hemos compartido, que es una de las tantas pistas que ha levantado justamente la Policía de Investigaciones. Si esto va a arrojar frutos o no, no lo sabemos. Si es que se trata justamente de los sujetos o no, aún no lo sabemos. La información, ya lo sabemos, es de manera sumamente preliminar hasta la altura. Qué difícil entender este ataque. La investigación, ayer lo decíamos, ¿no es cierto? La investigación, claro, parte con un robo con doble homicidio, pero es muy extraño el recorrido que hacen estos sujetos, la violencia con la que ingresan a la casa, lo decididos que iban. Yo veo esa camioneta y no veo nada arriba de la camioneta. No veo una tele, no veo no sé, no tiene ninguna carga. Entonces, sigue siendo un misterio la motivación que tuvieron estos sujetos para llegar con tanta violencia. No sé, Michelle, difícil de entender. Difícil de entender, pero ¿sabes qué? A mí lo que me parece más incomprensible es que no reflexionemos y no nos centremos en algo que sí está bajo nuestro control, y es la petición y la respuesta de ayuda. Nosotros no manejamos la violencia de un delincuente ni lo que decide en ese momento, pero sí manejamos cuando una persona le pide ayuda al Estado y el Estado no tiene las condiciones básicas para poder, por ejemplo, identificar desde dónde se hace ese llamado. Y yo quiero hacer un pequeño resumen para poner las cosas en temporalidad. Tú que eres una persona que siempre está muy preocupada de la historia. El primer sistema integrado detrás de un número único, es decir, multidespacho, surge en la década del 30 del siglo pasado. En Londres bastaron la muerte de 5 personas para que se creara el 999. Nosotros conocemos más el 911, surge en la década del 50. En la década del 70, en Estados Unidos se desarrolla la tecnología para que cuando tú llamas de un teléfono fijo, inmediatamente tú sepas dónde está la dirección de ese teléfono fijo. Porque se sabía que en la medida que yo identifico el lugar, hago más eficiente mi respuesta. Y en último lugar, ya en la última década, se implementa lo que es la detección de la ubicación si es que tú llamas de un teléfono celular. Y eso estamos hablando que en Chile no existe, y no existe por falta de tecnología, conocimiento, sino que es por falta de voluntad política en implementar cosas que tienen décadas en el mundo.
Y eso me parece a mí impresentable. O sea, porque en rigor, claro, uno podría pensar que acá se perdieron minutos valioso. Pero muy mira, valiosos, lo voy a ¿no? llevar a un caso para ponerlo como ejemplo de lo que ocurrió acá. ¿Ya? Si es que en el caso de que Carolina haya estado escondida y no tenía la posibilidad de hablar, que te pregunten dónde está o dónde es la emergencia, no es posible. No es Porque, posible. porque tengo al delincuente acá al lado. Si yo, basta con que pueda marcar en mi teléfono una emergencia para que ya puedan geolocalizarme y puedan llegar. Así es es. eso. Eso en los 911 hoy día, más aún debería ser para que veamos cuán atrasado vamos. Pero insisto, es un tema de voluntad, no es un tema de falta de tecnología. Lo tenemos en nuestros celulares, digámoslo. Entonces, nosotros tenemos más geolocalización entre nosotros en nuestros celulares que en nuestro sistema de seguridad pública. Ya en Estados Unidos se han habilitado las videollamadas por un tema de que no solamente basta que tú no puedes hablar, sino que el teléfono te permite mostrar lo que está ocurriendo en el entorno. Pero vamos previo a eso. Significa que incluso desde que solamente había telefonía fija, el procedimiento de un 911 es que si tú no escuchas que alguien hable, Ya es una el emergencia. tema, porque te aparece la dirección y se despacha de manera inmediata. Y por lo tanto, debo decirte a mí, yo la última vez que estuve en un centro de comando y control fue en diciembre pasado, ya en el condado de Prince George, en la área afuera las afueras de Washington, D.C. Ahí se geolocaliza ya no solamente donde tú llamas, sino que, por ejemplo, si tú te pierdes en un parque, si estás en la carretera, te localizan, pero además en inglés se llama te traquean, vendría a ser como la palabra más hacia el español. Te siguen, es decir, en la pantalla del computador del operador va apareciendo un puntito donde tú te vas moviendo. En este caso puntual, Michelle, ¿se podría haber actuado mejor? O sea, a ver, con las condiciones que tenemos, a mí me parece sumamente injusto ver comentarios en contra de la carabinera. Porque la carabinera en su caja de herramientas hay herramientas que no tenía. Y por lo tanto ella hizo lo que le correspondía hacer de acuerdo a su entrenamiento, a los procedimientos y las herramientas que tiene. Claro. Y por lo tanto, aquí hay una responsabilidad del Estado, y si tú me preguntas a mí, esa es una responsabilidad política del Estado y de los o sea, gobiernos. en el fondo, mi pregunta nos apunta si es que estuvo bien o estuvo mal lo que hizo la operadora y Carabineros. Sí, evidentemente, con las herramientas que tiene, y se hizo lo mejor que se pudo, eso no cabe ninguna duda. Pero por eso te he preguntado, o sea, de tener implementados esas tecnologías o esos sistemas modernos, podríamos, en Optimizar este el caso, tiempo. ¿habríamos tenido mejores resultados? Absolutamente, porque debo decirte que estadísticamente, cuando tú disminuyes los tiempos de respuesta a menos de 5 minutos, por eso que en Estados Unidos el tiempo de respuesta es una promesa política que tiene una expresión táctica, es porque eso tiene respaldo estadístico. Aumentas el 60% de probabilidad de arresto de un sospechoso. Y por lo tanto es un gran disuade muchísimo el tiempo de respuesta. Pero además, en este caso, por ejemplo, lo que habría ocurrido es que primero esa persona no habría tenido que hablar. Por lo tanto, si estaba escondida, cuando habla, esa persona de una u otra manera está diciendo dónde está. Segundo, se le pueden entregar instrucciones. Tercero, si eso lo asociamos a los tiempos de respuesta, es clave que el operador va a preguntar, entre otras cosas, dónde está, en qué lugar de la habitación, porque los policías pueden entrar de manera más agresiva si llegan a tiempo y por lo tanto pueden saber dónde está la persona y priorizar el lugar al cual ellos deben llegar o deben proteger. Hablamos de un lugar que las características también son bien distintas. No estamos hablando de una zona urbana de difícil acceso. Ahí Rodrigo Pérez también ha hecho un recorrido porque quizá el haber optimizado ese tiempo de respuesta al momento de llegar, por ejemplo, Carabineros, no tardarse una hora, sino si hubiésemos contado con la tecnología correspondiente, haberlo bajado, no sé, a 20 minutos, media hora. Rodrigo, porque ¿cuánto tiempo se demoraría una persona que está en ese punto a llegar, por ejemplo, a una carretera, para empezar a hacer un seguimiento desde ahí? Ya, lo que pasa es que tenemos que aclarar varias cosas, ¿no? Hemos sabido datos, pero ahora ya los vamos afinando mucho mejor. Este llamado termina a las 3:28 minutos, el relato de esta persona. Mientras tanto, la operadora telefónica ya estaba dirigiendo las radiopatrullas.
Recuerden bien el horario, por favor. Sí. 3:28. En este camino, en el cabezal del camino, estaban ya las patrullas de Carabineros, escúchame bien, a las 3:39. El llamado de ella, el relato de ella, termina a las 13:28. A pesar de no estar geolocalizado, a pesar de ser un terreno rural, a pesar de todo lo que ya sabemos, las patrullas estaban acá prácticamente 10 minutos después, en el cabezal del camino. Pero no sabían... Usted se pregunta, ¿qué es lo que ocurre desde ahí? Entonces, en adelante, bueno, comienzan a recorrer el camino. Con las sirenas, con las luces evidentemente de las balizas, comienzan a tocar las bocinas y le empiezan a preguntar a cada uno de los residentes de las casas que hay en el callejón. Y es exactamente, te digo yo, a las 4:29 que logran justamente entrar ya por el portón de acceso que ustedes conocen. Yo no sé si mantengo contacto con ustedes todavía, porque no los estoy escuchando, pero si no, vamos a retomar y les sigo comentando cuáles son los detalles del caso. Entonces son 10 minutos prácticamente de respuesta. Ellos ya estaban posicionados en el lugar, al menos en esa ruta, pero fueron 50 minutos, los 50 minutos perdidos en que preguntaban casa por casa, considerando la distancia que hay entre una casa y otra, preguntándoles si habían escuchado algo. Todos los vecinos escucharon disparos. De esas entrevistas que tuvieron con los vecinos, todos escucharon disparos, pero nadie llamó nuevamente a un teléfono de emergencia. Fíjate que si hubiesen llegado, voy a mostrar este mapa, lo siento mucho, chiquillos, no sé si lo querían mostrar, pero lo voy a mostrar. Acá está la ruta 5, la antigua ruta 5. Acá está una calle, otra calle, pero acá el asunto es el siguiente. O sea, los carabineros llegaron básicamente 10 minutos después, pero no sabían cuál casa. Entonces tuvieron que ir una por una preguntando, y una vez que 50 minutos después se dan cuenta que es esta casa. O sea, si es que Carabineros hubiese llegado directo a la casa, lo más probable es que estos gallos lo hubiesen atrapado. No solamente puede que ellos a las 3:28, como nos contaba Rodrigo en la cronología, estuvieran en la casa. Ponle tú que estuvieron un minuto más en la casa, 3:29. Pero ellos, para alcanzar a llegar al auto, tenían que hacer un largo recorrido por los campos. Porque entraron por el campo. Porque ellos iban caminando ahí. Entonces, si Carabineros hubiese alertado, lo más probable es que hubiesen incluso tenido la posibilidad de bloquearle el escape por acá. Sí. O sea, había posibilidades, digamos, ciertas. El problema fue que se tardaron en encontrar la casa puntual, no en llegar. Llegaron muy rápido. 3 patrullas, entiendo. ¿O no, Rodrigo? Porque ellos tuvieron que escapar. Así es, mira. ¿Cuánto se podrían haber demorado en atravesar los campos para llegar al auto? Sí, te escucho muy mal, la verdad, José, pero algo alcancé a entender de tu pregunta. Tenemos entonces los horarios que te acabo de describir mientras retomamos este contacto y la comunicación con ustedes. Claro, ingresan por el portón y se tardan mucho, ¿no? Ya sabemos el horario en donde ingresan justamente a la propiedad, pasado justamente las 4 de la mañana, a pesar de que Carolina le da muy buenas indicaciones al momento de Carabineros preguntarle a los vecinos sobre la media luna y sobre ellos en particular. Muchas de las respuestas son más bien de ignorancia, que no conocen finalmente dónde es, a pesar de que el camino no es muy largo, José. Ingresan hasta acá. El problema que tienen además, justamente hasta llegar al punto, al ingresar y darse cuenta del sitio del suceso, es que la parte posterior, y ya quizá usted lo ha escuchado, la parte posterior, todos los vecinos prácticamente de este lado, son predios agrícolas, José. Claro. Y en la oscuridad de la noche, Carabineros ingresa por este sector, pero lo que entendemos hasta ahora es que el escape es justamente por la parte posterior, en donde hay más bien campos. Claro, hay una plantación de nogales. Por eso luego, en la mañana, se dan cuenta de las pisadas. Exactamente, Pri. Por eso no se cruzan. Y se supone, porque esta es una cosa de perogrullo, que estos sujetos habrían escapado en algún vehículo. Y se supone entonces que este vehículo lo habrían dejado en esa dirección, para luego escapar desde este punto. Sí. Pri.
Y hay que considerar que, así como Carabineros fue casa por casa, como dice Rodrigo, muchas casas que están rodeadas de estos predios agrícolas, llegar a la casa, tratar de despertar a la gente de la casa, que saliera, calcula, deben haber sido al menos 10 minutos por cada casa que ellos perdieron tiempo preguntando si habían escuchado, si era ahí, desde dónde había salido la llamada de emergencia. Y eso coincide con los 50 minutos de búsqueda, Rodrigo. Desde que llegan a las 3:38 hasta que son las 4 de la mañana con 29 minutos, exactamente una hora después de que se corta el llamado. Exactamente, Pri. Mira, y te agrego otro dato que ustedes no lo conocen. Y esto también es con horario. A ver, recordemos que aquí hay un cuidador. Sí. Aproximadamente a las 3:30 de la mañana, recordemos, los disparos se escuchan aproximadamente hasta las 3:28. A las 3:30 de la mañana aproximadamente, el cuidador comienza, luego de escuchar que se detienen los disparos, comienzan a rastrear este sector, que es el sector donde están las caballerizas. Y como están las monturas y todos los objetos que muchas veces... Hacia acá, hacia este lado. Tú aquí vas a ver las caballerizas. Empieza con una linterna y con una suerte de bate, comienza a recorrer aquí. Y empieza a observar las caballerizas para ver si es que hay alguien por acá, por este sector. Generalmente, los predios habían sido asaltados por acá justamente con herramientas, maquinaria y principalmente equipamiento para los caballos, los animales. Entonces se viene hacia acá. Mientras tanto, empieza a alumbrar hacia la casa que está allá al costado. ¿Tú ves, no? ¿Dónde está la techumbre de la casa? Y comienza a llamar por teléfono a don Rodrigo. Luego de intentar llamar por teléfono varias veces y que no le contestaba, comienza a gritar a don Rodrigo y no le contesta. En esas circunstancias ya estaban las balizas de Carabineros al otro extremo, que venían avanzando. Comienza entonces a avanzar este trabajador hasta la casa misma. Y al momento de llegar a la casa, él se da cuenta justamente de esta escena. Carabineros viene avanzando por el callejón. Todos estos datos que te estoy diciendo yo no son conocidos hasta ahora, pero para que nos hagamos una idea de cómo ocurren los hechos. Llegan entonces hasta la casa y ahí se dan cuenta que los ventanales, ¿se acuerdan ustedes que yo ayer les hablaba de los ventanales? Sí. Los ventanales están totalmente rotos y finalmente entonces encuentran a Rodrigo y Carolina, con detalles que evidentemente en ese momento los convierten en un sitio del suceso y comienza el rastreo inmediato por la zona.